Hola hermanos, el día de hoy, 5 de noviembre del 2019, es martes de la 31ª semana del tiempo ordinario. Vamos avanzando en esto del tiempo ordinario, ya saben, a finales de este mes de noviembre pues se nos terminará por completo. De hecho, 1 de diciembre será primer domingo de Adviento, o sea que hay que llegar hasta el 30 de noviembre para terminar el año litúrgico y para terminar el mes de noviembre. Fíjense, hoy no tenemos memoria obligatoria, voy a hablarles de una santa, a mí me resulta un poco particular ella, por el montón de historias que están detrás, lo difícil que le fue llegar a encontrar su lugar dentro del cuerpo de la iglesia en cuanto a su vocación particular. Se trata de, fíjense, su nombre de bautismo era María de los Ángeles Martina de la Santísima Trinidad Guerrero González. Bueno, eso es lo de Guerrero González, no es de bautismo, evidentemente, son los apellidos de su padre y de su madre. Fíjense, ella nace un 30 de enero de 1846 en Sevilla y va a morir también allí en Sevilla un 2 de marzo de 1932. El problema de ¿por qué la estamos celebrando un 5 de noviembre? Porque ese fue el día de la beatificación. Y además 2 de marzo, recuerden que estamos en plena cuaresma normalmente, y entonces por eso se dejó la fiesta para el día de su beatificación. Miren, es muy interesante. Su vida de familia, perdió a su papá cuando era muy pequeña. Su mamá sí, le duró bastante, murió ya de ancianita. Pero el detalle es que perdió a muchos de sus hermanos. O sea, en la infancia perdió ocho hermanos, imagínense ustedes. Trabajó como zapatera, ¿ya? Haciendo remiendos de zapatos y demás cosas durante prácticamente toda su vida hasta que llegó a los 26 años, 29 años, una cosa así, es decir, toda su vida, no, toda su juventud. Pero ella lo que quería era ser religiosa y entonces aplica para entrar con las carmelitas descalzas y las carmelitas descalzas le dijeron que no. Lo vuelve a intentar. Fíjense, entra con las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúla y estuvo con ellas 2 años. Luego tuvo una crisis un poco particular, ¿no? Le daban unos vómitos que se le quitó cuando se salió del convento. Es que no era su lugar, así de sencillo. Y luego se decide entonces a fundar la Compañía de la Cruz. Ella es la fundadora de las Hermanas de la Compañía de la Cruz. Con otras 3 hermanas, empezó muy incipiente en un pequeño conventito, luego el cardenal Spínola de Sevilla pues le ayuda grandemente, aprueba la obra. ¿A qué se dedicaban ellas? Fíjense, es interesante, porque tengo que ir rápido, ¿no? A cuidar enfermos. Pero miren, iban de 2 en 2 a las casas de los enfermos, entonces mientras una atendía al enfermo, la otra se dedicaba a hacer los quehaceres de la casa, que no podía hacer el enfermo. Miren que esta es una obra particularmente interesante. Yo lo he visto en varias partes, en Madrid lo he visto en otros lugares, en España, jóvenes, o sea, muchachos que saben que, miren, pues nuestras poblaciones están envejeciendo mucho y en Europa es así, ¿no? Porque la esperanza de vida pues se ha movido bastante y entonces tenemos personas muy ancianas, muy mayores, que están solas en sus casas y entonces quien les visite, quien les acompañe, quien les dé algo de comer, quien les mantenga un poquito la casa y por pura caridad, hombre, por favor, esto ya es una cosa que tenés, esa es la caridad cristiana, eso es realmente las obras de misericordia. Bueno, para no hacerles largo tampoco el relato, se trata de una mujer que, bueno, el Papa León XIII le aprobó originalmente la obra a nivel universal, pero realmente será hasta el Papa Benedicto XV que pasará a ser definitivamente reconocida la obra. Miren, cuando ella murió, los funerales en Sevilla fueron apoteósicos y estamos en la época de la República, antes de la Guerra Civil, piensen, si muere en 1932, estamos en plena Segunda, Tercera República. Y entonces por eso la crisis, lo difícil del asunto. Y aún así, fíjense que las mismas autoridades civiles, contrarias a la fe, rechazando la fe, pero a ella la reconocieron. Me recordaba mucho, por eso cuando la leía la biografía de ella, a Santa Teresa de Calcuta, lo mismo. Es decir, puede haber un montón de rechazo en contra de la iglesia, pero cuando la iglesia demuestra lo que es, sirviendo a los más necesitados, la gente lo reconoce. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ayer hablé poco y no quiero tampoco pasarme, ¿eh? Vamos, capítulo 12 de la carta a los romanos. Se está terminando la carta, entonces son la despedida de Pablo, las recomendaciones de Pablo. Hermanos, todos nosotros, aun siendo muchos, formamos un solo cuerpo unidos a Cristo y todos y cada uno somos miembros los unos de los otros. Pero tenemos dones diferentes según la gracia concedida a cada uno. El que tenga el don de profecía, que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don de servicio, que se dedique a servir. El que enseña, que se consagre a enseñar. El que exhorta, que se entregue a exhortar. El que da, hágalo con sencillez. El que preside, presida con solicitud. El que atiende a los necesitados, hágalo con alegría, sea sincero.
Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Ámense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos, que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber no sean negligentes y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos, más bien pónganse al nivel de los humildes. Ya entendieron por qué les hablé entonces de Santa Ángela de la Cruz, ¿verdad? Porque es que ella describe bien esto que Pablo hacía, es esto que Pablo pedía. Y está claro para todos nosotros. A mí me encantan tres cosas de esto, aquí rapidito. Primera, somos miembros de un mismo cuerpo. Pertenecemos a Cristo y estamos unidos los unos con los otros. Y por eso todos nuestros carismas, aunque tenemos diferentes gracias, diferentes dones, Pablo lo dice así, pues todos deben contribuir para el bien de la iglesia. Si solo contribuyen para mi bien personal, entonces ya no es un don del Señor. Y eso hay que quitárselo de la cabeza rapidito, porque es dañino cuando usted piensa. Y luego, segunda cosa, Pablo habla de que hagamos lo que tenemos que hacer de manera consagrada. El que exhorta, que exhorte. El que preside, que lo haga con dedicación. El que tiene el don de profecía, pues que tenga el don. El que enseña, que enseñe. O sea, si ustedes se fijan, Pablo en el fondo nos está queriendo decir, muy bien, tu don es al servicio de la comunidad, pero que lo hagas como debe ser. Pero el vínculo, tercer elemento, insisto, podría subrayar mucho más de esto, ¿no? Ámense los unos a los otros de manera entrañable, que cada uno estime a los otros como a sí mismo. No sean negligentes, mantengan un espíritu fervoroso, lloren con los que lloren, ríen con los que ríen. Es lindo esto, ¿no? Eso es lo que hacen las comunidades y eso lo necesitamos todos. Miren, ayuden a los más necesitados. Hombre, yo creo que si repasamos esta propuesta de Pablo, estas recomendaciones de Pablo, nos vamos a dar cuenta que aquí podemos resumir bien lo que significa ser iglesia. Significa ser miembros de la misma comunidad, de la misma familia. Los que eso no lo entienden son los del Evangelio de hoy, capítulo 14 de San Lucas. Ay, Señor. En aquel tiempo uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran porque ya todo estaba listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. Uno le dijo, compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo, Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Yo cuando leo esto me quedo, ay Señor, yo soy de los primeros invitados. Pensarán ustedes, no se refiere a los judíos, claro, se refiere a la comunidad judía porque es a eso a lo que está apuntando Lucas. Pero a mí me da miedo que nosotros los que hemos vivido en la vida de la fe desde pequeños, pues hemos crecido en la fe, venimos de familias cristianas, de familias formadas, sacramentales, y de repente nos hayamos acostumbrado, ¿verdad? Y no pongamos a Jesús en el primer lugar. Tenemos otras opciones. Andamos probando yuntas de bueyes. Andamos ahí ocupados de visitar los campos. Y algún de padre, pero el que se casa, imagínese qué barbaridad. Sí, de acuerdo. Pero es que si había sido invitado, ¿cómo es que coloca por encima de la invitación del Señor a hacer una cosa suya? Es que ese es el detalle. Aquí está el juego de palabras. No lo piensen que no vamos a hacer lo que tenemos que hacer en función de si tenemos que pues, probar unos bueyes, probar para un arado. Bueno, está bien, ¿no? Esa es una imagen. Pero piénsenlo. Es ordenar la vida en función del Señor. Por eso los que entran al banquete son todos. Y volvemos, los necesitados. Sal a las plazas, sal a los caminos. Es que la casa del Señor se tiene que llenar. Y cuidadito, no nos vayamos a quedar fuera por andar de acomodados y poniendo en el lugar del Señor lo que no se debe. Quisiera invitarles a hacer una oración que es del Papa Francisco, pidiendo por la unidad de los cristianos. Es que leyendo la primera lectura se me venía eso. Que no puedo pensar solo en sentido católico escuchando esta palabra, pues si es que todos somos, miren, qué lindo sería si cumpliéramos con lo que el Señor nos pidió, que seamos uno como Él y su Padre son uno. Entonces pedir esto
para que realmente haya entre nosotros, los que decimos seguir a Cristo, un sentimiento de buscar lo que Él quiere, no lo que mi capricho, mis ideas de profeta, de apóstol y no sé qué otras locuras me hacen decir, y a veces por intereses meramente económicos. Por eso necesitamos orar por la unidad de los cristianos. Te adoramos, Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo. Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido. Él nos guiará hacia la unidad. Él es el que nos da el carisma, que hace las diferencias en la iglesia, y también Él nos da la unidad. Envíanos el Espíritu Santo, que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado, que nos dé la memoria de todo lo que Jesús ha dicho. Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad. Señor, esta iglesia que es tuya no es nuestra, la historia nos ha dividido. Jesús, ayúdanos a ir por el camino de la unidad o por el camino de esta unidad reconciliada. Señor, tú siempre has hecho todo lo que has prometido. Danos la unidad de todos los cristianos. Amén. Que Dios les bendiga. Ya ven que ya me pasé un minuto. Ay, Señor, ténganme paciencia, por favor, y oren por mí.